Buenos días. Pásame a la primera, por favor. Para ser proactivos hay que ir mirando la que sigue, porque entonces va a estar en las mismas condiciones. Por eso vamos girándolas de una vez antes de que la pasemos. El propósito de la primera diapositiva no es hacer mercadeo del Instituto de Ciencias de la Salud, pero sí. La idea es reflexionar por qué la universidad está presente en un evento de este tipo. Consideramos que en un proceso en el que estamos presentando experiencias de distintas instituciones, es importante presentar la experiencia de la universidad, y la experiencia de la universidad en un momento dado se da en la confrontación que se hace con quienes están haciendo la ejecución de los procesos a nivel de la realidad. De alguna manera lo que nosotros vamos a presentar es cómo entendemos el proceso de auditoría médica, que es una forma en que la universidad está haciendo la interpretación de una realidad que está afectando al sector salud, y que obviamente es susceptible de mirar desde distintas perspectivas. Por lo que hemos visto hasta el momento, estas perspectivas no son muy diferentes. La charla del doctor Ruelas ayer nos planteó un marco teórico general que de alguna manera vamos a tocar también tangencialmente cuando estemos presentando nuestra exposición. Y también en las experiencias que hemos visto en el transcurso de la mañana se han visto como algunos de los elementos que vamos a presentar también han sido ya abocados por algunas instituciones. La experiencia de la universidad en la formación de recurso humano del área de la salud en las áreas de gestión a través de diferentes modelos de posgrado y de cursos de educación no formal nos ha ido permitiendo de alguna manera recoger lo que en el entorno, o lo que el medio, lo que el sector requiere, y tratar de entregarle a través de los procesos de formación y de educación a la sociedad un recurso humano que esté en la capacidad de asumir procesos de cambio en el país. Entonces, a eso nos vamos a referir durante la charla, básicamente a cómo concebimos nosotros el proceso de auditoría dentro de un proceso que consideramos que es fundamental, que es el mejoramiento. Es decir, entender la auditoría de servicios de salud como un proceso de mejoramiento, como una herramienta, un instrumento para el mejoramiento de la gestión hospitalaria, de la gestión de los servicios de salud. Tradicionalmente el proceso de auditoría médica, digamos que no ha surgido o no se ha hecho en función del mejoramiento de la calidad, sino básicamente en el mejoramiento de un elemento que era el elemento de eficiencia, al que hacía ayer referencia el doctor Ruelas, y se ha hecho generalmente como un proceso coyuntural, puntual, frente a determinadas situaciones que obligan a que haya que entrar a controlar el proceso de un proceso que es crítico, digámoslo así, dentro de la prestación de servicios de salud, y en última instancia el proceso fundamental porque le da razón de ser a los servicios de salud. Esa acción coyuntural de analizar cuando hay una demanda o cuando hay una queja por parte de los usuarios o cuando se están excediendo los costos en la institución de salud, entonces caemos precisamente sobre ese proceso crítico que es el acto médico, llamémoslo así, analizado de una manera puntual, descontextualizada con relación a todo el proceso de prestación de servicios de salud. Y por eso pensamos que el proceso de auditoría médica tiene que entenderse como un elemento fundamental dentro de todo el proceso, llamémoslo así, de auditoría y de evaluación de la institución. Ayer el doctor Ruelas hablaba de una concepción, hacía una presentación sobre lo que era el proceso de evaluación y la relación con la toma de decisiones. Las teorías clásicas de la administración han concebido, digamos, unas funciones que ejerce quien hace dirección.
o en cualquier organización tienen que llevarse a cabo. Algunos han hablado de planeación, de organización, de dirección, de control. En algunos modelos se maneja el control y la evaluación como dos acciones independientes. A mí me parece que el entender el control como un proceso en el cual hay dos momentos, un momento de evaluación en el cual yo comparo con los estándares o con los objetivos que yo quería plantear, la realidad que yo quería obtener, la realidad de un momento, y analizar qué diferencia hay frente a esos objetivos para tomar decisiones es un proceso adecuado de control. Nosotros nos hemos quedado tradicionalmente en evaluaciones, como decía ayer también el doctor Ruela. La evaluación en un momento dado se vuelve una cháchara continua en la que nosotros estamos recayendo continuamente, pero el proceso de toma de decisiones en las instituciones públicas, en las instituciones privadas, se va postergando por distintas circunstancias. El término de auditoría cabe perfectamente dentro del esquema de otros términos que utilizamos simplemente para mirar, para vigilar, para estar atentos a cómo se está comportando nuestros procesos en la institución, en la organización, en el hospital, y que nos permite recoger información para medir, comparar, analizar, concluir y finalmente tomar decisiones. Muchas veces nos hemos enredado en problemas conceptuales o en discusiones conceptuales de qué quiere decir supervisar, fiscalizar, monitorear, auditar. En última instancia, fíjense que cualquiera de las cosas tiene una relación con los sentidos, es cómo asumo un proceso a través del cual capto información. Entonces la auditoría médica ha sido una forma de captar información sobre un proceso que es el proceso crítico de los servicios de salud, el proceso del acto, de la relación médico-paciente-institución, y que de ahí nos deben surgir los indicadores, los resultados que nos permitan tomar decisiones. El problema de definir qué se va a evaluar no es tan sencillo, por eso la concepción que queremos plantear frente a cómo debe ser la auditoría médica, aunque cualquier proceso de evaluación sigue modelos y esquemas muy parecidos, definir el objeto de la evaluación no es tan sencillo. Cuando centramos el problema en la relación entre el médico y el paciente, estamos recayendo en el proceso de auditoría médica tradicional, que vigila básicamente algunos elementos, que son qué información capta el médico, cómo esa información es utilizada para llegar a un diagnóstico, cómo ese diagnóstico está relacionado con unas ayudas de laboratorio que está utilizando, si esas ayudas de laboratorio fueron coherentes con esa información que él recibió, en última, si el tratamiento respondió a ese proceso diagnóstico y el seguimiento que se obtuvo del paciente también fue el adecuado de acuerdo a ese diagnóstico. Es decir, hemos centrado el problema de la auditoría médica en esa situación, en el momento en que el paciente entra en contacto con el médico o con la institución hasta obtener un resultado en su problema de salud o modificación de problema de salud. Generalmente no se llega hasta ese punto, a no ser que el paciente llegue con la queja de que el problema no fue resuelto. El planteamiento que vamos a mostrar enseguida es que el proceso como tal, el proceso crítico, no puede centrarse únicamente en ese punto, en el de la relación, en el momento en que entra en contacto el médico con el paciente, sino que hay otra serie de elementos que tienen que ser evaluados en ese proceso de auditoría médica, que en un momento van a explicar el resultado o no positivo o negativo de esa acción que se llevó a cabo sobre el paciente. Aquí como esquema, cualquier proceso de evaluación pues lleva más o menos los siguientes, los pasos que están planteados ahí en la diapositiva: definir qué se quiere evaluar, definir instrumentos, criterios, estándares, definir un procedimiento para llevar a cabo esa evaluación,
recoger información, analizar esa información, tomar decisiones, actuar y volver a reevaluar. Aquí quiero hacer énfasis en un punto que es el del análisis. Tradicionalmente nuestras instituciones manejan sistemas de información que en muchas ocasiones no están respondiendo a necesidades planteadas desde el proceso de planeación institucional. Por eso, una cantidad de información que estamos recogiendo se queda sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de utilización por parte de la misma institución, por parte de quien toma decisiones, y se vuelve más que un proceso facilitador de la toma de decisiones, un proceso de generador de obstáculos y generador de disconformidad por parte de quienes generan los datos o quienes recogen la información, porque no encuentran que esa información que está siendo recogida realmente se revierta en acciones. Entonces, parte de todo este proceso de evaluación es definir ese sistema de información y la información que requerimos realmente para que sea adecuada para la toma de decisiones. La situación de la auditoría médica, podríamos resumirla en estos 4 problemas en el momento actual, tratando de plantear como una situación presente para poder llegar después a una propuesta o a una formulación de una forma de asumirla de una manera diferente. El primer punto ya lo habíamos tocado y es ¿dónde está ubicado el problema? ¿Cierto? El entender que el problema de los resultados en la atención están centrados o ubicados solamente en el acto médico, solamente en el momento del contacto del paciente con el médico, se debe trascender. Se debe trascender por lo que veremos más adelante los otros elementos que tienen que ver con esta relación. El conflicto médico-administrativo, y yo creo que no hay nada más claro que lo decía ahorita el doctor González, y es cuando el administrador o el gerente o el directivo entra a exigirle o a hacerle algún tipo de reclamación a quien hace la parte técnica. La palabra de que nosotros somos los que estamos en el barro, de una vez está creando la diferencia entre dos, digamos, instancias que en última instancia deben tener el mismo objetivo, la misma misión y los mismos compromisos. De pronto, si el barro que maneja el administrador es distinto al barro que maneja el cirujano, pero al fin y al cabo es el mismo barro institucional. Y ni el cirujano puede actuar en el escritorio, ni el administrador en la sala de cirugía, ¿cierto? Entonces, el momento de encontrar el respeto entre las dos instancias, el respeto por las dos profesiones y entender que el objetivo común es el mejoramiento institucional en función de una responsabilidad que se tiene sobre el paciente, es el punto de partida de cualquier proceso de mejoramiento institucional. Mientras esta situación de divorcio entre lo técnico y lo administrativo se mantenga, será imposible hablar de mejoramiento, será posible hablar de establecer mecanismos de evaluación y de control adecuados dentro de la institución. Es tal vez la primera barrera que hay que romper. De alguna manera se ha venido rompiendo en la medida en que han sido los técnicos, llamémoslos así, la parte médica y los profesionales de la salud, los que han ido incursionando en la parte administrativa cuando ellos se vuelven socios, gestores de sus propias organizaciones, y ahí empiezan a conjugarse los intereses. Es que mi interés es técnico, pero también el hecho de que mi institución sobreviva depende de que yo sea eficiente y yo haga las cosas con calidad. En muchas situaciones el problema es cuando el técnico hace las funciones de empleado dentro de una institución a la cual no tiene un sentido de pertenencia y no entiende realmente cuál es su papel dentro de esa organización. Otro problema es el de la desarticulación entre la planificación y la operación.
Y digámoslo, yo pienso que de una manera clara es que todos nos hemos metido en el boom de la planeación estratégica, pero la planeación estratégica de entrada presupuesta un proceso de participación de todas las instancias. Y el proceso de planeación estratégica, así lo llamemos planeación estratégica y hagamos todos los modelos, utilicemos cualquiera de los modelos y hagamos las metodologías adecuadas dentro del modelo que estemos utilizando, todavía dentro de nuestras organizaciones sigue siendo un proceso de la alta dirección, sin que eso se traduzca en un cambio en los niveles operativos. Y por otro lado, que los procesos de evaluación, y aquí podríamos agregarle otro elemento adicional, que es desarticulación entre planificación, operación, evaluación, es que el proceso de planeación también presupuesta que se diseñe un sistema de evaluación adecuado para ese mismo proceso de planeación que estamos planteando. Entonces, cuando nosotros no diseñamos un esquema de evaluación organizacional que nos permita retroalimentar a la organización para modificar y tomar decisiones adecuadas en el curso de la ejecución del plan, entonces estamos haciendo acciones de evaluación completamente disgregadas, incoherentes a través de cada uno de los servicios. En ese sentido, la auditoría médica queda como una acción más metida ya en los servicios asistenciales y en algunos de los servicios, pero no como una política general de la organización. Y algo que ya habíamos mencionado, el problema de la concepción o de la percepción que tenemos del proceso, del proceso de auditoría o del proceso de planeación, también hace que la atención la organización centre todos sus esfuerzos por mejorar esta parte técnico-científica médica, es decir, por mejorar ese acto médico. Si nosotros concebimos que el proceso crítico es el del acto médico y auditamos ese acto médico, por ende todas las estrategias y toda la tecnología y todo el apoyo financiero y todas las políticas van a ir revertidas solamente a ese proceso, olvidando otros elementos adicionales de la organización. Decíamos, tal vez comentando ayer con el doctor Tirado del Hospital San Vicente de Paúl, que cuando un director de hospital tiene que negociar 1.200.000 millones de pesos para montar un proceso de sistematización de su hospital y de automatización, la negociación que tiene que hacer con el cuerpo administrativo y con el cuerpo médico es muy templada, porque no se concibe claramente que yo me esté gastando toda esa plata en computadores cuando necesito un equipo nuevo de resonancia o necesito unos equipos nuevos de laboratorio. Además de esos problemas que inherentes, digamos, a la organización y al proceso, digamos que el entorno también nos está obligando a que el proceso de auditoría médica sea mirado de una manera diferente y sea asumido como una prioridad dentro de la institución. El entorno nos está exigiendo la competencia. Yo no quiero alargarme en eso porque ya es un tema que hemos visto durante las conferencias anteriores. Quiero detenerme un poquito en esta situación del nuevo paradigma. El nuevo paradigma que se nos presenta a quienes estamos prestando servicios de salud es la modificación del paradigma, llamémoslo así, de la beneficencia al paradigma del derecho. Cuando aparece la Ley 100 y cuando aparece una Constitución que dice que todos los colombianos tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la seguridad social, eso no es simplemente un acto simbólico, sino que la gente empieza a creerse el cuento, ¿cierto? Y cuando yo me creo el cuento de que tengo derecho, es muy distinto cómo va a exigir las cosas a cuando a mí me están haciendo un acto de beneficencia y me están atendiendo porque es que la gente es muy querida, porque es que en este hospital son muy amables, porque es que el doctor tan querido, la enfermera tan formal. No, es que yo vengo aquí porque estoy exigiendo un derecho. Y exigir un derecho implica una serie de connotaciones diferentes para las cuales se tiene que preparar quien está prestando el servicio. Obviamente todas las reformas sectoriales, el hecho de que en la misma Ley 100 establezca que deben haber sistemas de auditoría, cuando se
dentro de las juntas directivas hay participación de la comunidad, cuando se deben constituir asociaciones de usuarios para vigilar la prestación de los servicios. Entonces, de alguna manera nos estamos sintiendo obligados porque el entorno nos va a decir, bueno, usted cómo se está preparando para controlarse usted mismo, para auditarse usted mismo, porque si usted no se audita, de afuera lo van a hacer. El problema de la tecnología, todo este proceso de apertura nos está llevando a una competencia que en última instancia, o sea, la diferencia, más que en la prestación del servicio, se está dando en la tecnología. La diferencia entre una institución y otra, la misma gente está pidiendo tecnología. Y si nosotros, que somos los que estamos manejando el sector, trabajando en el sector, no nos autorregulamos, no establecemos nuestros propios límites, el problema es que la misma demanda nos va a generar una carrera en la cual no nos vamos a meter. Ahora la gente misma va y pide una liptotricia de entrada, no va a pedir una cirugía a cielo abierto o va a pedir cervecita para sacar el cálculo, ¿cierto? La misma publicidad a la cual se está viendo abocada la comunidad nos va a meter en una carrera para la cual nos tenemos que preparar. La cultura del servicio y la cultura de la calidad, y más que eso, el meter en nuestra cultura el servicio y la calidad como elementos importantes, yo creo que ya también lo hemos trabajado durante otras conferencias, pero ya es claro que cuando yo voy a una institución de salud o cuando yo le pido la cita a un especialista o a un médico y llego y me siento en su consultorio a esperar, cuando me citó para las 5 de la tarde y son las 5:30, las 5:45, las 6 de la tarde y no me ha atendido, ya los pacientes simplemente le dicen a la secretaria, señorita, yo me voy, porque es que hay otros especialistas, hay otros médicos, hay otras instituciones que están prestando el mismo servicio. En última instancia, de pronto hay un número, hay una alta proporción de personas que pueden saber lo mismo, pero yo necesito es que me atiendan alrededor de otra situación, o sea, que me atiendan bien, y si atenderme bien es atenderme oportunamente, es atenderme dentro de un ambiente adecuado y no solamente recibir una acción técnica buena. Y el tema de la responsabilidad, perdón, de la eficiencia que mencionaba anteriormente, es que en este momento o somos eficientes o desaparecemos. De eso vamos a mencionar algo ahorita más adelante. La responsabilidad social, los profesionales de la salud estamos siendo cada vez metidos, digámoslo así, dentro de un proceso de socialización de nuestro ejercicio profesional. Esa socialización no implica solamente que se nos regule, sino además que tenemos una responsabilidad frente a la sociedad, y esa sociedad empieza a exigirnos que asumamos y cumplamos con esa responsabilidad. Cuando se nos exige que asumamos esas responsabilidades, y nos damos cuenta de cómo nos lo está exigiendo, es cuando no lo hacemos y se nos vienen demandas de tipo civil, de tipo penal, tutelas, etcétera, etcétera. Estamos adquiriendo compromisos como, por ejemplo, frente al ambiente. El tener nuestras instituciones de salud, que nuestras instituciones de salud hacen parte de un ambiente, somos contaminadores de ese ambiente, hacen que también dentro de los servicios de salud y dentro del mismo ejercicio médico empecemos a buscar alternativas distintas de atención que nos hagan hacer parte de toda esa ola de salvaguardadores del medio. En última instancia estamos trabajando con la salud y el medio es fundamental dentro de ese concepto. Finalmente, la horizontalización del conocimiento y la era de las comunicaciones, que son dos elementos yo pienso que comunes, y es que nosotros tenemos que establecer nuestros propios sistemas de control y de nuestras propias medidas, porque ya la gente sabe también del tema, así sepa de una manera empírica. Lo cierto es que estamos inundados por una cantidad de información que hacen que la persona cuando llegue al médico
está llegando en unas condiciones de relación muy distintas, no a la de paciente que mencionábamos ayer, o que se mencionaba ayer, sino a una acción mucho más activa, en donde incluso el paciente sugiere tratamientos, exige información y discute diagnósticos. Entonces, el problema de la auditoría médica, ¿cómo asumir ese proceso de la auditoría médica? Pensamos que hay que asumirlo primero entendiendo que el problema de la auditoría médica no es solamente del acto médico. El acto médico es apenas un elemento dentro de todo el proceso de prestación de servicios de salud y que el resultado de ese acto médico al final está determinado por otros elementos adicionales que también deben ser evaluados. Desde esa perspectiva, quien audite, o sea, el auditor médico, no podrá ser simplemente, y en eso de pronto yo estoy no estoy de acuerdo con el doctor, perdón, con el conferencista anterior, que hablaba solamente de que los especialistas debían ser evaluados por especialistas. Yo pienso que hay una parte que sí tiene que ser evaluada técnicamente por personas del mismo gremio, llamémoslo así, pero el proceso mismo de la auditoría tiene que trascender las acciones o la intervención solamente del cuerpo médico. Vamos a mirar 4 pilares que constituyen realmente este proceso de auditoría médica. El primer pilar es el pilar de la calidad, y entonces bajo esa perspectiva la primera situación es que el sistema de auditoría que se monte tiene que tener como perspectiva que la calidad es el objeto. Estos son estos 5 elementos que estamos mirando aquí de la calidad. Siempre tendremos que hacer referencia cuando hablamos de calidad a Don Avidian, y Don Avidian, dentro de los conceptos que establece para calidad, dice que los 5 elementos que debe tener cualquier proceso la atención médica debe reunir estos. Integridad, y es que el problema lo tenemos que manejar, o el paciente lo tenemos que manejar de una manera integral. Cuando nosotros hacemos una auditoría médica solamente sobre el problema que manejó el paciente, sobre la sintomatología o sobre la patología que el paciente estaba presentando, seguramente estamos repitiendo la misma acción que hizo el médico cuando se centró solamente en esa situación. La auditoría tiene que analizar el paciente, como ser humano completo, como un ser humano que llega con una serie de necesidades. No somos ninguno de nosotros ajenos a situaciones como llegar dentro de nuestras instituciones donde existen programas o donde existen actividades diseñadas para problemas específicos, en donde a usted un médico le dice: usted vino hoy porque le manejara el problema de hipertensión, pero si tiene el problema de enfermedad acidopéptica tiene que volver a otra cita porque esta cita era de hipertensión. Y eso se da en muchas de las instituciones de seguridad social y del Estado, donde se manejan algunos programas de salud. Lo cierto es que dentro del modelo que se plantea dentro del sistema integral de seguridad social, muchas de nuestras instituciones, aún las privadas, se van a tener que meter en programas preventivos de este tipo, a diseñar paquetes para atención de patologías, y eso va a tener un problema muy grave frente a la situación de la integridad. Es cómo podemos seguir garantizando que el paciente que atendamos, lo atendamos íntegramente, y no solamente por el problema que lo llevó en ese momento o el programa que lo está llamando a consultar. El problema de la continuidad es otro elemento que hay que analizar dentro de ese proceso de auditoría médica. No solamente cómo entró el paciente a nuestra institución, sino ese proceso durante la institución, cómo generalmente son procesos tortuosos en donde se remite de un lado a otro y donde al final termina diluyéndose completamente la responsabilidad. En estos días, pasando al tema de la oportunidad, en estos días me comentaban, por ejemplo, en algunas instituciones de aquí de la ciudad, ahí están dando las citas de ecografía para las señoras que están en embarazo, y muchas de esas citas de ecografía están cayendo 1 o 2 meses después de la fecha probable de parto. Entonces,
¿cuándo necesito yo el procedimiento? Ese es un problema bien templado porque la oportunidad con la que yo como usuario planteo que necesito la atención y la oportunidad con que la institución me lo puede brindar, muchas veces puede ser discordante. La situación que se nos plantea con la Ley 100, cuando se determina hasta cuánto puede ser el tiempo de espera para una cirugía, por ejemplo, entonces empieza uno a decir, bueno, el problema de la oportunidad termina siendo también un problema normativo, un problema de estandarización, en el cual hay que tratar de conjugar las expectativas que tiene el paciente y las expectativas que tiene la institución o las posibilidades que tiene la institución. Los contenidos técnicos y la calidad humana, que yo pienso que, para no ser repetitivos, ayer se hizo una exposición amplia sobre esos aspectos. Miremos algunas cosas de estos 4 pilares. Entonces, el otro pilar, habíamos hablado primero de la calidad. Miremos algo del servicio. Entender que, o sea, evaluar en el acto médico el cómo se asume ese acto médico como un servicio, implica un cambio también en esa percepción que tienen quienes participan del servicio, es decir, los usuarios, el proveedor y la estructura que se establece para prestar ese servicio. Aquí quiero hacer énfasis solamente en esto del proveedor, y es el médico como proveedor de un servicio. El médico como proveedor de un servicio tiene una serie de connotaciones, digamos así, que implican para la organización que está estableciendo los sistemas de evaluación todo un proceso de cambio o de adoctrinamiento, llamémoslo así, hacia los proveedores. El problema del adoctrinamiento es que no se puede dar solamente en función de educación o de charlas, sino de incentivos. Y es que yo soy buen prestador de servicios mientras yo como cliente también interno de la institución me sienta satisfecho. Dentro del sistema que se nos plantea ahora con la Ley 100, se nos van a presentar seguramente muchísimos problemas frente a este componente de prestación de servicios que es el proveedor. Entonces, el hecho de que yo analice una historia clínica para ver si el acto que se realizó fue adecuado o fue inadecuado, no se puede quedar solamente en eso, sino que tiene que trascender esa situación y mirar ese proveedor de servicios que yo estoy analizando realmente dentro de la organización, cómo se siente, está satisfecho o no está satisfecho, hay sistemas de motivación o no hay sistemas de motivación. La venganza que hablaban la venganza del usuario, yo pienso que también se puede dar como la venganza del proveedor, y es, si yo no me siento bien dentro de mi institución, yo no voy a actuar bien dentro de la misma, porque de alguna manera o me vengo en el usuario en función de buscando vengarme de mi institución, y eso parece ser que fuera salido como de lo que es lo que debería ser la ética médica y la concepción médica, pero los médicos son seres humanos y los prestadores de servicios de salud son seres humanos que también están sometidos psicológicamente a esa serie de procesos que hay que estar atentos dentro de la organización a detectar, porque en un momento dado pueden llevar al traste con todo un proceso de planeación o de orientación al cliente que hubiéramos hecho en la institución. Ese es un autocontrol para decir que se me acabó el tiempo, pero todavía no es. El elemento que sigue es si la acción fue técnicamente adecuada, si fue técnicamente adecuada dentro del esquema contractual en el cual yo estoy funcionando, ¿sí? Ese marco legal nos va a implicar entonces que el sistema de auditoría incorpore dentro de esos elementos el análisis de contratos, de objetos de contratos y de las políticas de contratación que yo tengo como institución.
Los otros elementos, de alguna manera lo habíamos manejado, el de organización, el de los organismos de vigilancia y control, es que además vamos a tener como instituciones prestadoras de servicios y como prestadores directos del servicio los médicos y los especialistas en general, van a tener organismos de vigilancia que también van a marcar unas exigencias. Entonces el sistema de auditoría se va volviendo complejo. Yo tengo que responder a los objetivos organizacionales, brindar un servicio de calidad, brindar bajo un concepto del servicio, pero además cumplir con los contratos, cumplir con las normas que me establecen las entidades con las cuales yo estoy contratando y adicionalmente cumplir con los preceptos legales que me establecen los organismos de vigilancia y control y obviamente todo el marco legal vigente. El último pilar es el de la eficiencia y ahí básicamente quiero hacer énfasis en este primer punto y es la definición que tiene que tener la organización de cuál es su objetivo y cuál es su misión como un elemento fundamental para poder tener claro realmente cuando entre a ejercer un proceso de evaluación, cómo ese proceso de evaluación realmente responda al cumplimiento de esos objetivos y la misión y esté evaluando realmente que se estén cumpliendo esos objetivos y esa misión organizacional. El problema del costo-beneficio como un elemento más de la calidad, y yo pienso que la eficiencia es un elemento más de la calidad, es decir, que en últimas uno de los criterios o de los atributos que debe tener un servicio prestado con calidad es ser eficiente. Por eso ese problema del costo-beneficio, el trascender la evaluación solamente de los rendimientos, de las porcentajes ocupacionales, tiene que ir mucho más allá y no centrar ese punto del costo-beneficio como igual a calidad. En últimas, un proceso de auditoría médica exige un proceso de normatización y ese yo creo que es el mensaje quiero que sea el mensaje más claro que les quede, y es que nosotros como instituciones, las instituciones prestadoras de servicios y fundamentalmente este es un evento donde están instituciones prestadoras de servicio, es que tenemos que entrar en un proceso de normatización. La calidad es definición de estándares y la calidad es definición de normas. Ese proceso de normatización, digamos que tiene a su vez dos subprocesos, un proceso que yo llamo técnico y otro político, y ese proceso técnico tiene que conciliar estas cosas, el perfil epidemiológico, definir, el conocer de qué se enferman y cuáles son las características de la población que yo atiendo. Eso parecía no ser muy importante, pero ahora cuando ustedes empiezan a contratar con entidades promotoras de salud, paquetes de servicios, paquetes de usuarios, van a tener que hacer encuestas para conocer realmente cuáles son las características de esa población que va a ser usuaria de ustedes, qué población, de qué se enferma, de qué se muere, cuáles son sus características sociales, económicas, porque en última instancia el servicio que yo tengo que prestar va a estar en función de esto. Por eso yo pienso además que uno de los elementos estructurales que entran al proceso, además de lo que como estructura ofrece la organización, son las condiciones con las cuales llega la población a ser atendida, la comunidad o los pacientes o el grupo sobre el cual yo estoy ofreciendo mis servicios, porque analizado eso o bajo la perspectiva de análisis sistémico, cuáles son los insumos que le entran al proceso le entran los insumos que la organización como tal presenta, más lo que va a ser transformado, y en última instancia lo que va a ser transformado es la situación de salud que tiene una población que yo estoy atendiendo y la tengo que conocer. Eso hace parte del mercadeo, de conocer cuál es mi mercado, cuál es mi grupo objeto, y ahí digamos que entra de alguna manera a ser una parte importante para nosotros la epidemiología dentro de la prestación de servicios de salud, el tener epidemiólogos en los hospitales que analicen la población que estamos entendiendo, obviamente con una concepción que tiene que ser hacia el cumplimiento de los objetivos y de la misión institucional. Hoy, en estos mismos 3 días se está haciendo un congreso de epidemiología en Cali. Sería muy interesante que, por ejemplo, que algunos de nosotros hubiéramos podido estar en el de epidemiología y que algunos de los epidemiólogos hubieran podido estar aquí, porque
porque yo pienso que algunas de las herramientas epidemiológicas van a ser fundamentales en el proceso de normatización. Dentro de ese proceso técnico hay que conciliar también cuáles son nuestros recursos, cuáles son los conocimientos técnicos, cuáles son los estándares nacionales, internacionales, regionales. Todo eso nos va a permitir hacer un proceso de definición de protocolos de manejo. En última instancia, los conflictos se van a resolver en función de que tengamos adecuado proceso de normatización, entre ellos el proceso de definición de protocolos de manejo. Porque o si no llegamos al problema que mencionaban ahorita, el de las escuelas. Cuando yo defino, cuando mi acción frente a un esguince grado 1, grado 2 o 3 es yo le pongo yeso al esguince grado 1 o no le pongo yeso al esguince grado 1, y como auditor entro a discutir con ese profesional sobre la acción que tuvo frente a una patología dada, el problema no se resuelve, no queda resuelto generalmente, sino a través de que a raíz del problema entonces se crea un protocolo. Nosotros tenemos que actuar proactivamente frente a esto y definir protocolos. Para eso hay que definir de qué se enferma nuestra población, para poder iniciar el proceso de acuerdo a cuáles son las prioridades, porque no le podemos sacar protocolos a todas las patologías inicialmente. Se supone que los planes obligatorios ya establecen algunas cosas, el plan obligatorio de salud, pero aquí se va a dar un proceso de negociación fuerte entre las instituciones prestadoras de servicios y las EPS. Las EPS les están trabajando a los protocolos. Entonces, ¿será que las IPS van a esperar a que venga la EPS y me traiga su protocolo de manejo? ¿O yo tengo con mis profesionales que trabajar ese proceso de normatización y de definición de protocolos y tener entonces con qué entrar a negociar con la EPS? ¿Sí? Porque llamémoslo como de alguna manera así en carta blanca, es que se supone que quienes sabemos prestar servicios de salud somos los que lo estamos prestando, y que las EPS lo que van a manejar es el problema económico. Pero ellos, para manejar el problema económico, sí saben que tienen que manejar el problema técnico y se van a meter en el problema técnico. Entonces, es problema de nosotros empezar a trabajar esa situación antes de que nos lleguen a imponer situaciones de otro orden. Y tiene un proceso político, y yo pienso que ese proceso político es precisamente ese proceso de negociación y concertación de los intereses de las diferentes partes que están involucradas en la atención y en la prestación del servicio. En última instancia, todo esto se hace para una cosa que es mejorar, y el problema del mejoramiento tiene que hacerse creando una conciencia dentro de la institución sobre el autocontrol y la autocrítica. El problema de la auditoría no es si yo tengo auditores médicos, el problema de la auditoría no es si yo no tengo un grupo de auditores, sino si los grupos de auditoría lo que hacen es asesorar y generar dentro de la institución un proceso de autocrítica, de autoevaluación. Eso no quiere decir que podamos abolir realmente los grupos de auditoría. Creemos que las auditorías externas se van a seguir dando, y se van a seguir dando por grupos interdisciplinarios, pero a nivel de la institución tienen que ser los mismos grupos de profesionales los que empiecen a ejercer este proceso de autocontrol y autocrítica. Obviamente exige participación, concertación y romper esa barrera entre los técnicos y los administrativos, o entre el personal médico y el personal administrativo, porque mientras esa situación no se dé, cualquiera de estas acciones, cualquiera de estos elementos no va a tener ningún resultado. La definición de procesos críticos, y ya eso lo hemos mirado anteriormente, y la revisión de normas donde existen, o la creación de normas donde existen. Todo este proceso debe llevar también a un proceso de desarrollo de personal, capacitación, educación continua, evaluación de desempeño, incentivos. Un proceso de auditoría no se puede quedar en un proceso sancionatorio, en donde yo diga, este fue el que actuó bien y este fue el que actuó mal, usted hizo bien esto, hizo mal esto, y tenga su sanción disciplinaria, sino que como un proceso que es mirando qué es lo que está pasando en nuestra institución, debe llevar a otro tipo de acciones, a unas acciones en las cuales lo que yo estoy tratando de ver es cómo mejoro mi prestación de servicios y cómo hago que los profesionales de mi institución hagan mejor las cosas que tienen que hacer, no solamente ellos, sino todos los que están comprometidos en ese proceso. Yo veo con cierto escepticismo qué va a pasar con esto, con esta parte de los incentivos dentro del sistema de aquí en adelante. Y
los programas de asesoría que deben surgir también como resultado del proceso de auditoría médica, la acción que se hace sobre ese acto médico debe llevar a procesos en los cuales, o el resultado de esa acción debe llevar a procesos posteriores de asesoría, de generación de cambio dentro de la institución, buscar asesorías externas que nos permitan mejorar. En última instancia, ¿cuáles son los elementos que debemos evaluar dentro de todo proceso de auditoría médica? Entonces, en esta relación, no solamente podemos hacerlo sobre el relacionamiento del usuario con el médico, sino que tenemos que tener claro cuáles son las necesidades de los usuarios y cómo se están modificando y comportando esa morbilidad y esa mortalidad de los pacientes que nosotros estamos atendiendo, las expectativas que los pacientes tenían cuando llegaban a nuestra institución, con los recursos, y ya hemos mirado eso anteriormente, entonces no vamos a ser muy exhaustivos en este análisis, pero tenemos que estar analizando esa situación. El hecho de que un médico en un momento dado tenga un acto fallido, digámoslo así, un resultado negativo dentro de su acción, muchas veces no se debe solamente al proceso de la relación del médico con el paciente, de esa acción del acto del médico con el paciente, sino a problemas de tipo estructural que ya hemos mencionado y que por eso deben ser analizados. Y finalmente, analizar los resultados de esa acción en términos de eficiencia, de cobertura, de eficacia de las actividades, de efectividad sobre la población objeto que estamos trabajando. El rol del auditor debe ser más que un obstáculo dentro del proceso administrativo o dentro del proceso asistencial, un facilitador de los procesos. Por eso consideramos que los grupos de auditoría, planteados como grupos de auditoría multidisciplinarios, en donde se analicen todos los procesos e integralmente cada uno de los procesos, deben hacer parte de la línea staff de la dirección y no estar situados por allá en unas oficinas, no solamente en oficinas negras y magras donde revisamos historias clínicas, ni allá en el último escalón del organigrama, sino en una línea staff que le asesore al director en la toma de decisiones, porque en última instancia van a ser el monitor que le va a estar presentando al director cómo se está comportando su institución y cómo se está comportando ese proceso crítico que es el proceso de atención médica. Volvemos a la diapositiva inicial. El mensaje final es que la auditoría médica tiene que ser una herramienta para mejorar y no una herramienta para castigar, como ha sido tradicionalmente concebida, y debe ser una herramienta para mejorar integralmente en función de 4 pilares: calidad, eficiencia, servicio, y en cumplimiento de unos preceptos jurídicos en los cuales nos vamos a tener que estar moviendo dentro de un sistema de seguridad social que tiene por obligación que ser muy normatizado, muy estandarizado, porque de otra manera no funciona. Muchas gracias.